Saludos, Dios les bendiga. Mi nombre es Denise Aguilar y en esta ocasión vamos a ver la enseñanza de la oración que hizo el rey Josafat. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Hoy estamos delante de tu presencia, buscando tu sabiduría, buscando tu consejo, buscando tu enseñanza, mi Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a ser entendidos y a comprender tu palabra. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con esta hermosa enseñanza de la oración del rey Josafat. Esta enseñanza se encuentra documentada en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 17, 18, 19 y 20. Y la palabra de Dios dice: el rey Josafat hizo lo bueno delante de Dios, ya que se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Y los reinos de la tierra no hicieron guerra contra Josafat, y las naciones traían presentes y muchas provisiones. Entonces la palabra de Dios nos explica, nos dice que este rey hizo lo bueno delante de Dios. Entonces hubo paz, hubo un tiempo de paz para este rey, donde los demás pueblos no le hicieron guerra y donde las naciones traían presentes y muchas provisiones. Pero esto sucedió a raíz, nos dice la palabra de Dios, que fue cuando el corazón de este rey se animó en los caminos de Jehová. Y dice que quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo muy idólatra. Y en el templo que se había construido para Jehová, ahí mismo se colocaban imágenes de acera de dioses paganos, que esto hacía que la ira de Dios pues llegara, ¿no? O sea, que el pueblo hacía que Dios tuviera ira contra el pueblo. Pero esta palabra nos dice que este rey quitó esas imágenes, es decir, que este rey, por así decirlo, destruyó la idolatría en ese momento, en ese lugar. Y la palabra de Dios nos deja ver que mientras este rey, el rey Josafat, hizo esto, hubo paz. Y los otros pueblos, los otros reinos de la tierra no le hicieron guerra a Josafat. Y por el contrario, él hallaba gracia delante de estos reinos. Porque dice la palabra de Dios que las naciones traían presentes y muchas provisiones. Y además la palabra de Dios nos deja ver que Josafat consultaba a Dios. Y entonces mientras consultó a Dios y quitó la idolatría, quitó el alabar a otros dioses ahí en el templo, hubo mucha paz y hallaron gracia delante de los reinos. Pero, dice la palabra de Dios, dice, pero sucedió que Josafat dio ayuda al impío. Y esto lo podemos ver en estos mismos capítulos, en estos mismos versículos, en el 19, Segunda de Crónicas, capítulo 19. Y dice su palabra: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí. Y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Pero mira cómo dice la palabra de Dios:
al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Entonces las cosas iban bien hasta que hizo nuevamente lo malo en contra de Dios. Y pues bueno, sucedió que los hijos de Moab y de Amón y amonitas le declararon la guerra a Josafat. De él haber tenido paz y haber tenido calma, ahora le salen al encuentro 3 reinos, los cuales le declaran la guerra a raíz de la desobediencia, a raíz de ayudar al impío. Y sabemos que cuando, nosotros, al igual que Josafat, no debemos dejar que los demás corrompan nuestro corazón, que la influencia ajena nos lleve a pecar contra Dios, porque mira, sucede que se da una legalidad para que el enemigo entre a hacernos guerra, al igual que Josafat. Cuando él hace estas cosas, la presencia de Dios se aparta de Josafat y entonces, ahora sí, la paz que reinaba se aleja. Imagínate qué tremendo es esto. En nuestra vida, al igual que la del rey Josafat, es así. Se levantan cosas en este proceso. Aquí a Josafat se le levantan 3 reinos, los de Moab, los de Amón y los amonitas. Y mira, en nuestro proceso de restauración matrimonial, cuántas cosas se nos levantan contra nosotros. 3 cosas. Primero, se ve afectado el matrimonio. El matrimonio se destruye. Luego, por consiguiente, cuando un matrimonio se destruye, la economía es tocada. Y por último, nuestra salud es afectada. Yo cuando estudiaba esta palabra dije, lo mismo, si yo hubiera estado en la presencia de Dios, mi matrimonio no hubiera sido tocado, mis finanzas no hubieran sido tocadas y mi salud no hubiera sido tocada. Yo posteriormente te voy a dar mi testimonio de salud. Es un testimonio muy bonito de cómo Dios me sanó de un padecimiento que ya era una situación devastadora en mi vida, pero que sucedió un milagro. Pero bueno, en ese momento no le veía yo forma a nada, más que 3 cosas se habían levantado en contra mía, ¿no? Pero cuando leía esta palabra decía yo, efectivamente, las cosas no vienen al azar. Las cosas no vienen por casualidad, las cosas vienen por un motivo. Al igual que el rey Josafat, de la misma manera que él estaba con Dios y se aparta de la presencia de Dios por establecer relaciones con los impíos, de igual manera nosotros. A lo mejor tú estabas bien con Dios, pero de repente te alejaste o más bien pensabas que vivías bien y de repente te apartaste más de Dios o te diste cuenta que nunca estuviste con Dios y entonces ves cómo se levantan contra ti 3 situaciones, 3 reinos, como pasó en la situación de Josafat. Y cuando estos ejércitos, estas naciones se levantan contra nosotros, nos vemos desolados, pero mira, es muy normal que nosotros en este proceso de restauración que afrontamos sintamos miedo. Es una reacción muy normal. Sin embargo, aquí el rey Josafat nos muestra y nos enseña cómo debemos reaccionar, cómo debemos pasar. Bueno, ya cometimos errores. El rey Josafat cometió un error de haber estado con el impío, de haber hecho cosas que desagradaban a Dios, nos dice la palabra de Dios. Pero nosotros igual ya cometimos errores, ya cometimos muchas situaciones que llevaron a nuestro fracaso matrimonial. Y ahora vamos a ver qué hace Josafat para enfrentar esta situación.
Y la palabra de Dios dice que humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno, clamando así: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Esto lo clamó Josafat. Entonces, Josafat lo primero que nos muestra es que debemos humillarnos. Bueno, ya cometí mal, pero ahora me humillo ante Jehová nuestro Dios, y declaro el poder que tiene Dios sobre nuestra vida, el poder de Dios que hay para nosotros. Entonces Josafat recordó la grandeza de Dios, confiando en el Dios de sus antepasados, en el Dios todopoderoso. Lo primero que hizo Josafat fue humillarse y reconocer el poder de Dios. Entonces nosotros en este proceso que enfrentamos también vamos a hacer eso. Nos vamos a humillar y vamos a reconocer la grandeza de nuestro Dios. En segundo lugar, Josafat reconoció que en él no había fuerza. Y así, al igual que Josafat, nosotros debemos reconocer que no tenemos fuerza, que nada somos y que nada podemos, porque nosotros en realidad no hay fuerza. Nosotros no podemos hacer nada en este proceso de destrucción matrimonial, en este proceso que vivimos, donde vemos todo acabado. Y parece que viene hacia nosotros una gran multitud. No sabemos realmente qué hacer, pero es ahí donde volvemos nuestros ojos a Jehová y reconocemos que debemos estar quietos. A veces nosotros seguimos haciendo en nuestras fuerzas y es muy cansado. Seguimos exigiendo cosas cuando lo único que nosotros debemos hacer es reconocer que toda la fuerza y toda la situación está en manos de Dios y que la fuerza es de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Jehová le dijo a Josafat: no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra guerra sino la de Dios. Entonces aquí Dios le da a Josafat la orden de estar quietos y ver la salvación de Jehová. Entonces, así mismo Dios te dice esta palabra tan poderosa. La voy a volver a repetir. No temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Vemos que a Josafat le declara la guerra 3 naciones. Y entonces Josafat se queda espantado, con mucho miedo, pero se humilla a Dios y en segundo lugar reconoce la fuerza de Dios. Reconoce que en Dios hay fortaleza. Y entonces Jehová Dios, mira qué hermoso le contesta: no temas, Josafat. A ti te dice, pon tu nombre ahí, ¿no? Yo cuando leía esta palabra ponía mi nombre. No temas, Denise, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, ¿no? Yo decía, delante de esta enfermedad, delante de esta situación económica, delante de que mi esposo ya no quiere estar aquí. Sino que ahí ponía mi nombre y pensaba, ¿no? Como el Señor me dice: no te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra guerra sino la de Dios. Pese a que las consecuencias de mis actos estaba yo sufriendo, aunque estás pasando estas situaciones por las consecuencias de tu pareja y tuyas, a pesar de que son nuestras las consecuencias, Dios dice que no es nuestra guerra, sino la de Él. Él, nuestro Dios, sale al encuentro por nosotros. Y mira qué hermosa palabra viene en estos versículos. Dice que Dios les dio la orden de estar quietos y ver la salvación de Jehová. Hoy Dios te está diciendo: ve la salvación de Jehová y quédate quieta. Quédate quieta pese a que viene la situación de que tu esposo ya empieza a deshacerse de tus bienes, de que tu esposo no quiere dar pensión,
de que tus hijos están en rebeldía, de que hay enfermedad, de que la economía no alcanza, de que los trabajos, de que en los empleos, de que en los jefes, pese a todo, Dios le dice a Josafat: quédate quieto y ve la salvación de Jehová. En ese momento yo decía, ¿por qué nos dice que nos quedemos quietos, no? Y entonces es porque realmente en nosotros no hay más que destrucción. Por eso es que Dios nos manda a quedarnos quietos y a decirnos: a ver, deja todo en mis manos porque ya lo arruinaste, pero ya ahora yo lo voy a componer, pero no te muevas para que no sigamos nosotros mismos destruyendo. Y entonces esta palabra es tan importante. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a estar en paz, a estarnos quietas. Y bueno, dice la palabra de Dios en esta historia que nos sigue narrando, dice: posteriormente salieron a la guerra a alabar y ellos decían gloria a Dios. Así que Josafat puso, ya que vio que todos estos 3 reinos venían contra él, Josafat puso a alabar y adorar al pueblo y que dijesen lo siguiente: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Entonces mira, cuando Dios le dice a Josafat que se quede quieto, él se pone a glorificar el nombre de Dios. Entonces, en este proceso, lo único que tú debes hacer es, cuando veas la situación, cuando veas que ya todo está acabado, cuando veas que la situación está muy difícil, ponte a glorificar el nombre de Dios y empieza a alabar y a decir: su misericordia es para siempre. Guardar esta palabra en tu corazón y alabarle a Dios de todo corazón, reconociendo que tú no puedes hacer nada, que Dios te dice: quédate quieto, la guerra es mía. ¿Por qué? Porque venimos en ese arrepentimiento. O sea, vimos cómo Josafat vino en arrepentimiento y entonces lo que hace Josafat es glorificar el nombre de Dios. Entonces eso es lo que debes hacer. Cuando veas una situación difícil, hay que glorificar el nombre de Dios, que humillarnos, reconocer el poder de Dios, quedarnos quietos y empezar a adorar el nombre de Jehová. Así que, bueno, en esta historia venían contra Josafat, pero pasó algo muy hermoso. Cuando estos pueblos se juntaron para atacar a Josafat puso a adorar al pueblo y el rey Josafat, vio cómo los 3 pueblos que venían contra Josafat se empezaron a matar ellos mismos. Este poder, esta poderosa adoración hacia Dios con todo el corazón hizo que los enemigos de Josafat se confundieran y se pelearan contra ellos. Dios puso esa confusión entre esas naciones. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es nuestra lucha una lucha terrenal, es una lucha espiritual. Y al igual que Josafat, solamente debemos confiar para esperar cómo Dios va a generar esa confusión en el enemigo de nuestras almas, en nuestro enemigo, en las situaciones que pasamos. Nosotros no entendemos cómo, pero Dios está obrando. En medio de tu alabanza, Dios está obrando. Y mira cómo las naciones se empiezan a acabar entre ellos. Y 3 días pasaron cuando ya no quedó nada. Y entonces, al 3er día, Josafat con su ejército bajaron a recoger el botín, que era mucho. Lo que esas naciones habían dejado, bajaron a recoger. Y al 4.er día bendijeron a Jehová y regresaron gozosos porque Jehová les había dado mucho gozo y los libró de sus enemigos. Y entonces ese reino volvió a tener paz. Entonces mira qué bonito, la paz volvió a Josafat, la paz volvió al pueblo, porque Dios entonces les dio paz. Y bueno, vamos a resumir qué aprendimos de esta bella historia. Y esta bella historia nos habla de una crisis. Yo aquí te la resumí lo más que pude porque son 17, 18, 19, 20 capítulos. Yo te la resumí aquí. Ahí
tú la debes ir a leer, por favor. Tienes que ir a leer esta bella historia en estos capítulos. Yo aquí te la resumí y vamos a ver qué aprendimos de esta crisis que tuvo Josafat. Primero, que toda situación que nosotros atravesamos viene a través de una siembra que hicimos. Entonces, si yo siembro desobediencia hacia Dios, pues voy a cosechar mi consecuencia. Pero mira, no importa. A pesar de que estamos cosechando muchas situaciones, Dios nos dice que Él está con nosotros. Pero esto va a suceder cuando nosotros en esta crisis vamos a buscar a Dios primeramente, vamos a reconocer nuestras fallas y vamos a venir en arrepentimiento a Dios, humillándonos. Vamos a venir buscando su rostro en oración, en ayuno, buscando su presencia, reconociendo el poder y la grandeza de nuestro Dios. Y recordar todos los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Vamos a recordar el carácter de Dios y la misericordia de Dios. Entonces vamos a poner en alto la grandeza de nuestro Dios. Entonces, cuando sobrevenga alguna cosa, algún castigo, alguna prueba, alguna calamidad, nosotros vamos a clamar a Dios reconociendo su grandeza. Y Él nos escuchará para salvarnos. Mira esta oración en el rey Josafat. Ahorita vamos a dar lectura. El rey Josafat nunca en esta oración, él viene diciéndole, no, Señor, es que mira, yo ayudé a este pueblo impío porque hay que ayudar al prójimo, aunque hicimos lo malo delante de ti. No, Josafat viene con humildad. Y cuando habla de que Josafat viene en humildad, habla de que Josafat viene reconociendo su pecado, pidiendo perdón y humillándose a Dios, reconociendo la grandeza de Dios. Y aparte, su oración de Josafat fue con fe, recordó las promesas que Dios le había dado a su pueblo y recordó Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo los escucharé, sanaré su tierra. Y entonces Josafat recordó esa promesa. En segundo lugar, Josafat reconoció que él no puede. Y nosotros vamos a reconocer que nosotros no podemos, que somos impotentes, que no tenemos esperanza solamente en Dios. Por nuestras propias fuerzas no hay esperanza. Pero aquí es donde reconocemos el poder de Dios. En tercer lugar, podemos aprender de esta enseñanza que debemos esperar en Dios y no meter nuestras manos, que debemos quedarnos quietos y obedecer a Dios, ya no obstruir el trabajo y la obra de Dios. En cuarto lugar, que debemos alabar a Dios con todo nuestro corazón y agradecer por su grandeza. En quinto lugar, debemos esperar ver nuestro milagro y recibir la bendición de Dios. Y que cuando yo espero en Dios y veo su bendición y obedezco la palabra de Dios, en sexto lugar, voy a vivir en paz y la paz de Dios reinará sobre mi vida, sobre mi familia, sobre los míos. Entonces aquí el rey Josafat, ¿tú crees que después de haber visto esta situación quiso volver a desafiar a Dios en pecado? No, él ya no volvió a hacer nada indebido, nada que lo alejara de Dios, nada con premeditación, o sea, nada que hiciera que la ira de Dios se volviera contra Josafat. Y bueno, esta fue la oración de Josafat. Y mira, vamos a leerla. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Entonces esto es lo que hizo el rey
Josafat. Adorar a Dios. Y asimismo es lo que vas a hacer tú. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición. Vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias por esta enseñanza tan poderosa, Señor. Nosotros, al igual que el rey Josafat, queremos hacer esta oración, Señor, esta oración que muchos estudiosos la han considerado como la oración que toca el cielo, la oración para recibir un milagro, la oración de la bendición, Señor. Y estamos delante de ti, humillados, Padre Celestial, reconociendo que contra ti pecamos, Padre Celestial, pero que reconocemos, Padre Celestial, tu carácter, reconocemos tu misericordia, Padre Celestial. Te alabamos y bendecimos tu grande nombre, Señor. Nosotros recordamos las promesas que tú nos has hecho, que dice tu palabra, que si nos humillamos ante ti, tú sanarás nuestra tierra, Señor. Al igual que el rey Josafat, Señor, nosotros reconocemos que no podemos solos, que somos impotentes ante un matrimonio destruido, que nada hará cambiar a mi cónyuge, Señor, que yo no puedo hacerle cambiar, que yo no puedo hacerle reflexionar, Señor. Reconocemos que estamos sin esperanza, Señor, cuando nos alejamos de tu presencia. Reconocemos que sin ti no hay oportunidad, Señor. Es por eso que venimos delante de tu presencia, a reconocer tu poder y a reconocer que solo en ti hay fortaleza, que solo en ti, Padre Celestial, alcanzaremos misericordia, bendito Dios. Ayúdanos a quedarnos quietos como lo hizo Josafat. Ayúdanos a obedecer, Señor, y a poder quedarnos quietos, obedientes, Padre Celestial, con mucha fe. Hoy alabamos tu grande nombre, Padre Santo, y te agradecemos, bendito Dios. Agradecemos por estar en medio de este proceso, porque sabemos que todo obra para bien, Padre Santo. Esperamos en ti el milagro, Padre Celestial, para poder recibir la bendición que tú has prometido a los que temen tu nombre, Padre Celestial. Y hoy, como el rey Josafat, te pedimos poder vivir una vida en paz, Padre Celestial. Anhelamos, Padre Celestial, sé que los que nos escuchan, Padre Celestial, anhelan una vida de paz, una vida de calma como la que vivió el rey Josafat después de haber visto tu grandeza, Padre Celestial, después de haber visto cómo sus enemigos se confundieron sin él siquiera hacer algo, pese a que tenía, Padre Santo, que recibir las consecuencias. Pese a eso, Padre Celestial, tú hiciste todo, bendito Dios. Pese a que nosotros somos los desobedientes y cargamos nuestras consecuencias, pese a ello, Padre Celestial, tú eres misericordioso y la guerra es tuya, bendito Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es alabar tu santo nombre, bendito Dios, y ver tu grandeza, tu poder y tu misericordia. Por eso es que estamos, Padre Celestial, aquí reunidos, Señor, para alabarte, bendito Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza tan poderosa. Te damos gracias. Ayúdanos a entenderla, bendito Dios, esta oración tan hermosa, la oración de Josafat. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Les damos muchas gracias por estar aquí con nosotros y que ustedes puedan llevar a cabo este estudio y puedan hacer la oración de Josafat, que tengan esa actitud como la del rey Josafat. Los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones, hermanos.